Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo 3, sección 1, y presentaremos práctica 4, divisor de tensión. Los integrantes son Fonseca Juárez Brenda Jocelyn, quien presenta, Guillén León Guillermo, Garrido Rondero, Rodrigo Nicolás. Empezaremos con el objetivo. Analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito de RLS, conectado en serie utilizando como principal herramienta el divisor de tensión. Para lo anterior, es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos: confirmar experimentalmente la herramienta conocida como divisor de tensión, verificar las relaciones de tensión existentes entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos, determinar el desplazamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación, realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobarlo de forma analítica. Marco teórico. Divisor de tensión. Un divisor de tensión o divisor de voltaje es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito entre dos diferentes y más pequeñas de salida. En electrónica y electricidad se usa para alimentar o proporcionar tensión de alimentación a un aparato con una tensión más pequeña que la que proporcionan las pilas o baterías disponibles, o sea, el fuente de alimentación. En definitiva, sirve para obtener una tensión más pequeña partiendo de una tensión mayor. Imaginemos que queremos alimentar una bombilla a 6 volts y solo disponemos de una pila de 10 volts. ¿Qué haríamos? Pues la respuesta es muy sencilla. Un divisor de tensión que nos divide la tensión de 10 volts de la pila, tensión de entrada en dos, una de 6 volts de V de salida y otra de 4 volts. También se utiliza mucho para resolver problemas más complejos y que en algunos sitios nos encontraremos que una parte del circuito es un divisor de tensión o un divisor de corriente. Divisor de corriente. Un divisor de corriente es un circuito eléctrico que transforma una corriente de entrada en otras dos corrientes diferentes más pequeñas. A una de las corrientes o intensidades se le suele llamar salida. Al igual que un divisor de tensión, convierte una tensión en otra más pequeña. El divisor de corriente convierte una corriente en otra más pequeña. El circuito para conseguir es un simple circuito de dos resistencias en paralelo, como el que podemos ver en la siguiente figura. La resistencia en paralelo están siempre en la misma tensión, es decir, en el circuito de arriba, V2 será igual a V1 e igual a la tensión del circuito, la tensión total del circuito. Además, la intensidad total al llegar al nudo de la rama en paralelo se divide en dos partes. Ley de Kirchhoff de tensión. La ley del voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Eso significa que en un lazo la energía suministrada por la batería la utilizan todos los demás componentes, ya que no puedes entrar o salir energía de un circuito cerrado. La ley es una aplicación de la conservación de la energía en términos de diferencial de potencial eléctrico. Seguiremos con ley de Kirchhoff de corriente. La ley de Kirchhoff dice que la corriente que entra en una unión o nodo es igual a la corriente que sale. Esta es una declaración de la conservación de la carga. A veces también se le llama primera ley de Kirchhoff, ley de nodos de Kirchhoff o ley de unión o ley del nodo. Las uniones no pueden almacenar corriente y las corrientes no pueden simplemente desaparecer en el aire, ya que la carga se conserva. Por lo tanto, la cantidad total de corriente que fluye a través del circuito debe ser constante. A continuación, mi compañero desarrollará experimentalmente lo que hicimos en la práctica. Desarrollo experimental. Bueno, aquí en el desarrollo experimental, lo primero que hicimos fue medir nuestra resistencia del inductor y como vemos en la imagen nos dio un valor de 38. BS experimental. Igual en este caso nos pedía medir con el multímetro nuestra BS y en este caso nos dio un valor de 13.3 que era del transformador. BR experimental. Igual aquí con el multímetro medimos nuestra BR y como vemos nos dio un valor de 8. BZL experimental. Igual aquí en este caso con el multímetro medimos nuestra BZL y en el multímetro nos marcó un valor de 1.1. BC experimental. Igual con el multímetro medimos nuestra BC del capacitor y nos dio un valor de 9.6. BS respecto BR. Aquí en la imagen podemos ver que en el osciloscopio cuáles fueron las ondas de desfase que nos dieron, así como nuestros ángulos y nuestros valores picos y RMS. BS respecto BR conexión.
En esta imagen podemos ver cómo fue la conexión del circuito. Curva de Lissajous BS respecto BR. Bueno, aquí podemos ver cuál fue la curva de Lissajous que nos dio y más adelante veremos que sí cambió. BS respecto BZL. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver que nuestras ondas de desfase sí cambiaron y también nuestros valores que nos muestra ahí en la pantalla del osciloscopio. BS respecto BZL conexión. Aquí en esta imagen nos muestra cuál fue la conexión que realizamos para realizar este circuito. Curva de Lissajous BS respecto BZL. Aquí igual podemos observar que nuestra curva está un poco más en medio a comparación de la otra. BS respecto BC. Aquí podemos ver que nuestras ondas de desfase sí cambiaron, igual que nuestra RMS y nuestro ángulo de desfase. BS respecto BC conexión. En esta imagen podemos ver cuál fue la conexión que realizamos para que estuviera bien este circuito. Curva de Lissajous BS respecto BC. Aquí igual podemos observar que nuestra curva de Lissajous se inclinó un poco más a comparación de la otra que estaba más en medio. Cálculos. Bueno, en esta parte de cálculos podemos observar todas las operaciones que realizamos para poder realizar y completar nuestra tabla 1 de la comparación analítica y experimental de nuestra BS, de nuestra BR, de nuestra BZL y de nuestra BC. Simulaciones. Como podemos observar en las imágenes, estamos simulando el comportamiento que tiene el capacitor con nuestro transformador y la curvatura de Lissajous que obtenemos al conectar el osciloscopio. Como podemos observar, son similares a las obtenidas en el laboratorio. En esta simulación tenemos lo que es el inductor y su comportamiento que tiene con el transformador. De igual manera, obtenemos la curvatura de Lissajous. Como podemos ver, son las mismas imágenes que nos dio el osciloscopio del laboratorio. En esta imagen tenemos la simulación de la resistencia con el comportamiento del transformador y a su vez la curvatura de Lissajous que forma. Como podemos observar, son las mismas que obtenemos del osciloscopio del laboratorio. Resultados de las tablas. Las llenamos con los cálculos ya antes mostrados, los cuales nos dan un cálculo analítico para nuestro transformador de 16.945 con un ángulo de menos 90.01. Para nuestro voltaje analítico de la resistencia es 6.468 con un ángulo de menos 26.6. Para nuestro cálculo analítico del inductor tenemos que es 1.201 con un ángulo de menos 4.96 grados. Nuestro cálculo analítico del voltaje del capacitor tenemos que es 15.596 con un ángulo de menos 116.6. Para nuestros valores de medición experimental tenemos que el voltaje del transformador nos da 18.8 volt. Para el voltaje de la resistencia 8 volt, para el voltaje del inductor 1.1 volt y para nuestro voltaje del capacitor 9.6 volt. Para nuestro ángulo de desfasamiento con respecto del transformador y la resistencia tenemos que es de 43.3 grados. Del transformador respecto al inductor tenemos que es 42.9 y del transformador al capacitor tenemos que es menos 47 grados. Conclusiones. Observamos que el comportamiento de cada elemento es diferente, ya que cada uno tiene un funcionamiento diferente en el circuito. Las mediciones que empleamos en el laboratorio y las que obtuvimos en la simulación tienen una pequeña variación, lo cual nos indica que está correcta. Con los datos teóricos obtenidos mediante los cálculos y que los datos experimentales medidos son parecidos, comprobamos que la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm
Nos ayuda a obtener los resultados que queramos sin tener que armar el circuito. Bibliografías. Aquí tenemos las bibliografías que nos ayudaron a investigar los temas de divisor de tensión, divisor de corriente, ley de Kirchhoff de tensión, ley de Kirchhoff de corriente.